de nuevo a orillas del mar. Amigo, amiga que me escuchas, el capítulo 85 del Deseo a todas las gentes tiene nuevas líneas que nos hacen reflexionar acerca de lo lindo que era el Señor Jesús, que lo es todavía, por supuesto, la forma en que interactuó con sus discípulos, y aquí estaremos viendo la forma en que se despide de ellos. Dice así, y comienza de la siguiente manera este párrafo. Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea, y poco después que terminara la semana de la Pascua, ellos dirigieron sus pasos hacia allá. Su ausencia de Jerusalén durante la fiesta habría sido interpretada como desafecto y herejía, por lo cual permanecieron hasta el fin. Pero una vez terminada esa fiesta, se dirigieron gozosamente hacia su casa para encontrarse con el Salvador, según él se lo había indicado. 7 de los discípulos estaban juntos. Iban vestidos con el humilde atavío de los pescadores. Eran pobres en bienes de este mundo, pero ricos en el conocimiento y la práctica de la verdad, lo cual a la vista del cielo les daba el más alto puesto como maestros. No habían estudiado en las escuelas de los profetas, pero durante 3 años habían sido enseñados por el mayor educador que el mundo hubiese conocido. Bajo su instrucción habían llegado a ser agentes elevados, inteligentes y refinados, capaces de conducir a los hombres al conocimiento de la verdad. Aquí podemos hacer una pausa inicial ya, mis hermanos y hermanas. Sí, es cierto, los discípulos eran personas extraídas de los estratos sociales bajos. Eran personas sin título universitario, eran personas sin una educación formal, eran pescadores, eran personas del vulgo, como se diría. Pero eran personas con buenas intenciones. Claro, tenían en el fondo de su mente y corazón la religión judía. En eso habían sido criados, en la sociedad también, que aspiraba a un Mesías político. Ellos eran hijos de su sociedad, de su cultura y de sus costumbres. Pero efectivamente, el Señor Jesucristo no se fijó en las limitaciones que tenían, que porque no tenían estudio, que no tenían dinero, que no tenían fama ni influencia masiva. Eran personas dedicadas a sus emprendimientos allí personales a la orilla del mar y punto. Eran personas extraídas allí de esos barrios bajos. Pero obviamente la pobreza no es sinónimo de que la persona no tenga buenos sentimientos o afán de trabajo. Claro que existe eso. Entonces el Señor no se fijó en esos aspectos externos, sino que se fijó en que ellos, aun cuando eran humildes de condición así, pero tenían buena intención de trabajar para Dios, de ser fieles, de ser leales. Y al conocer a Jesús se dieron cuenta que Él era el gran maestro. El gran maestro que no tuvieron en las aulas rabínicas. El gran maestro, que les habría de proporcionar el conocimiento necesario para fundar nada más y nada menos que el gran proyecto de Dios, la iglesia del nuevo pacto. Esa iglesia que habría de servir como el agente o la agencia para promocionar, para promover el plan de salvación de Dios en el mundo. Y en esas aulas al aire libre, podríamos decir, en esas aulas de la naturaleza, en esas aulas de los caminos, valles y praderas, allí el Señor Jesucristo les enseñó cómo debían ser, cuáles eran los valores del reino, cómo debían predicar, cuál era la sana doctrina, en fin, aprendieron a los pies de Jesús. Gran parte del ministerio de Cristo había transcurrido cerca del mar de Galilea. Al reunirse los discípulos en un lugar donde no era probable que se les perturbase, se encontraron rodeados por los recuerdos de Jesús y de sus obras poderosas.
sobre este mar donde su corazón se había llenado una vez de terror y la fiera tempestad parecía a punto de lanzarlos a la muerte, Jesús había caminado sobre las aguas para ir a rescatarlos. Allí la tempestad había sido calmada por su palabra. A su vista estaba la playa donde más de 10,000 personas habían sido alimentadas con algunos pocos panes y pececillos. No lejos de allí estaba Capernaum, escenario de tantos milagros. Mientras los discípulos miraban la escena, embargaban sus espíritus los recuerdos de las palabras y acciones de su Salvador. Al Señor Jesucristo le gustaba ir así a la playa, al mar, en ese ambiente tan natural, ¿verdad?, tan fresco. Uno siente el olor salino, los sonidos de las aves, en fin, ver ese mar que es todo un paisaje. Bueno, ese era el aula que Dios tenía para sus discípulos, quienes debían aprender de todo lo que Jesús hacía, decía, cómo reaccionaba, cómo hablaba. Ellos debían reproducir hasta donde fuera posible la vida de Jesús en sus vidas. Amigo, amiga, tú y yo somos alumnos de Cristo Jesús hasta el día de hoy. Somos sus discípulos. En aquella oportunidad eran poco más de 10. Hoy en día son millones. Somos millones. Somos millones los seguidores de Jesús. Somos millones los discípulos de Jesús. Cristo tiene sus seguidores y sin necesidad de redes sociales, pero sí necesita una iglesia donde nos reunamos. Si Él ha establecido una asamblea, una congregación, ha establecido un pueblo donde nos podamos reunir a escuchar las enseñanzas de Cristo, ya no a las orillas del mar, pero sí siempre bajo esa voz preciosa, que es la voz de Cristo que se escucha en las Sagradas Escrituras. La noche era agradable y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan. Necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podría proporcionarle. Así que salieron en un barco, pero no prendieron nada. Trabajaron toda la noche, pero sin éxito. Durante las largas horas hablaron de su Señor, un Señor ausente, y recordaron las escenas maravillosas que habían presenciado durante su ministerio a orillas del mar. Se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro y se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. Mientras tanto, un observador solitario, invisible, los seguía con los ojos desde la orilla. Al fin, amaneció. El barco estaba cerca de la orilla y los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que los recibió con la pregunta: «Mozos, ¿tenéis algo de comer?». Cuando contestaron no, él les dice: «Echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis». Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro: «Es el Señor». Pedro se regocijó de tal manera que en su apresuramiento se echó al agua y pronto estuvo al lado de su maestro. Los otros discípulos vinieron en el barco arrastrando la red llena de peces, y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Estaban demasiado asombrados para preguntar de dónde venían el fuego y la comida. Jesús les dijo: «Traed los peces que cogisteis ahora». Pedro corrió hacia la red que él había echado y ayudado a sus hermanos y arrastrar hacia la orilla. Después de terminado el trabajo y hecho los preparativos, Jesús invitó a sus discípulos a venir y comer. Partió el alimento y lo dividió entre ellos, y fue conocido y reconocido por los 7.
Recordaron entonces el milagro de cómo habían sido alimentados los 5,000 en aquella ocasión en la ladera del monte. Pero los dominaba una misteriosa reverencia y en silencio miraban al Salvador resucitado. Qué gran enseñanza, qué gran narrativa la que tenemos aquí basado en la Santa Escritura, pero comentado aquí en este maravilloso libro, El deseo de todas las gentes. Encontramos a unos discípulos que, en tanto que se reunían con Cristo, se pusieron a pescar, necesitaban comer. Y bueno, no había nada. Pescaron toda la noche, hicieron todas las labores de pesca toda la noche, pero nada. Algo cabizbajos, no se logró, lo intentamos. Pero aun cuando no lo habían logrado, Jesús no les había perdido la vista en ningún momento. Allá a lo lejitos Él estaba viendo, estaba monitoreando todo. Ellos no le miraban a Él, pero Él sí que les miraba a ellos. Él estaba viendo las reacciones, si se preocupaban, si se angustiaban, si se enojaban, si maldecían o si esperaban con fe que saliera algún pescadito por allí. Él estaba viendo todo. Claro, ellos estaban frustrados, desvelados, cansados. No sabían que Jesús estaba por ponerles la mesa servida. ¡Qué maravilloso! El Señor nos deja a sus discípulos un tiempito de prueba, o en distintas pruebas. Nos deja un tiempo allí para que estemos siendo zarandeados como el trigo. Nos deja en momentos de preocupación, de problemas, en momentos de problema en el trabajo, de dolor en el matrimonio, con la crianza de los hijos, en el negocio, problemas en las ventas, alguna enfermedad seria, problemas con la crianza de los hijos. Hay tantas maneras de sentirse cansados y trasnochados como los discípulos en aquella ocasión. Pero en todo esto, aunque no vemos a Jesús, aunque no veamos a Jesús, Él sí nos está viendo a nosotros. Él está del otro lado de la orilla, allá donde nosotros no alcanzamos a ver. Él está allí viendo cómo reaccionamos, si nos preocupamos, si nos sentimos defraudados, si nos sentimos confiados. Él está viendo todo lo que hacemos. Y por supuesto, está esperando que le supliquemos en oración su ayuda. Él está dispuesto a escucharnos y a darnos la ayuda, claro, cuando Él cree conveniente y en la forma que Él cree conveniente. Los discípulos vieron cuando ya Jesús se acercó y pues siguieron la indicación que Él les dio. Echen ahí la red a la derecha, háganlo. Bueno, siguieron la indicación y la historia nos dice que nuevamente las redes estaban para reventarse de tantos peces. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si hasta hace unos minutos u horas atrás no había nada? ¿Y cómo es que de un momento aparecen miles de peces? ¿Cómo es que sale un fuego ahí que nadie había visto? Todo ya preparadito. ¿Pan? ¿De dónde salió el pan? ¿Quién lo cocinó? ¿En qué horno? ¿De dónde salió? Jesús puede hacer salir de la nada justamente eso que tú estás necesitando. ¿Necesitas panes, peces? El Señor los puede multiplicar. ¿Necesitas fuego, pan? El Señor lo puede sacar de la nada. Lo que a nosotros nos incumbe es confiar aunque no miremos nada. Los discípulos tenían que confiar que cuando aquella voz dijo a la derecha, échenla a la derecha, tenían que confiar y no ponerse a porfiar y decir, no, pero ya lo hicimos, por gusto es. Cuando el Señor da una instrucción hay que seguirla, aunque nos parezca absurda, aunque nos parezca ridícula, aunque nos parezca imposible. Pero es que mis ojos no están viendo nada. Confía. Por los ojos de la fe, por fe tienes que ver aquí. O sea, tenemos que aprender a vivir por fe, mis queridos hermanos y hermanas. Por fe, como viendo al invisible. Vívidamente recordaban la escena ocurrida al lado del mar cuando Jesús les había ordenado que le siguieran.
Recordaban cómo a su orden se habían dirigido mar adentro, habían echado la red y habían prendido tantos peces que la llenaban hasta el punto de romperla. Entonces Jesús les había invitado a dejar sus barcos y había prometido hacerlos pescadores de hombres. Con el fin de hacerles recordar esta escena y profundizar su impresión, había realizado de nuevo este milagro. Mi amigo, amiga, la palabra milagro solo la creemos los que confiamos en Cristo Jesús. Somos sus seguidores, somos sus discípulos, porque mucha gente no cree en milagros. No creen. Con que no creen en Dios, imagínate creer en milagros de Dios, pues menos. Pero tú y yo sí. A veces en medio de la angustia, la congoja, en medio del desempleo, la muerte, en medio de la desesperación, no lo vemos. Nos angustiamos, nos afligimos con las cosas allí que nos rodean. Pero necesitamos aprender a ver más allá de las cosas que nos rodean. Necesitamos aprender a ver a Cristo detrás de todas esas cosas. Señor, ¿para qué estás permitiendo esta prueba? He pasado buscando trabajo todo el día, toda la semana, todo el mes y no he encontrado nada. Hemos pasado pescando toda la noche y nada. Pero creo que tú puedes hacer milagros. El mismo Cristo poderoso que hacía milagros en aquella época es el mismo Cristo poderoso que hace milagros hoy, en este año, en pleno siglo XXI, donde quiera que estés. En Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, el mundo entero, donde quiera que estés, Cristo puede hacer milagros. Pero necesitas confiar en Él. Él dice, voy a operar hasta que yo vea que fulanita confía, hasta que yo vea que fulanito tiene fe. Entonces, a su debido momento voy a actuar. Su acto era una renovación del encargo hecho a los discípulos. Continúa la lectura. Demostraba que la muerte de su maestro no había disminuido su obligación de hacer la obra que les había asignado. Aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionara su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba Él en la orilla. Alabado sea el Señor. Ahora ya tú sabes por qué a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Precisamente a la derecha, ¿por qué? Jesús tenía el propósito de que echaran la red hacia la derecha del barco porque Él estaba allí, a la derecha. Era el lado de la fe, el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con Él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. ¡Qué lección más impresionante! ¿Te das cuenta cómo estos libros nos ayudan a entender mejor la Biblia? ¿Te das cuenta cómo estas lecturas nos ayudan a entender mejor las escenas que se describen en los evangelios? Mucha gente se pregunta al leer en la Biblia, ¿por qué Jesús le dijo que le echara a la derecha? Y no entienden por qué. ¿Pero por qué a la derecha? ¿Qué tiene la derecha? ¿Qué había en la derecha que no había en la izquierda? ¿Por qué el evangelista da ese dato tan curioso? ¿Por qué Jesús lo mencionó? Bueno, muy sencillo. Porque ese era el lado donde estaba el Señor Jesús. ¿Te das cuenta entonces? ¿Te das cuenta la utilidad de estas lecturas? Nos ayudan a entender mejor la Biblia con más precisión, hasta en esos pequeños detalles. Nos ayudan a entender mejor a Jesús. Despejan inquietudes que uno solo se queda ahí viendo para arriba cuando solo tiene la Biblia a la mano. Pero con esta literatura, uno se deleita encontrando bellezas y respuestas a preguntas que quedan en la mente de uno. Mi hermano, hermana, el capítulo continúa, pero no tenemos más tiempo para seguir leyendo o seguir explicando, comentando estas citas. Ahora yo, como siempre, te invito a que tú termines este capítulo 85,
del Deseo a todas las gentes, y que te puedas deleitar igual que yo y otros que los hemos leído estos capítulos, que te puedas deleitar en más lecciones, más detalles como este que te mencioné, tantas joyas que se encuentran en este libro. Libros útiles que sirven en la vida real, en la vida cotidiana, para la vida matrimonial, para la vida conyugal, la vida familiar, la vida laboral, la vida eclesial, la vida personal. Espero que este mensaje haya sido de total agrado para ti y de mucha bendición. Hasta una próxima, que el Señor te bendiga.